Hola, bienvenido una vez más ahora a este curso de nuestra primera lección del libro de Éxodo. Mi nombre es Rogelio Medina y yo seré tu instructor. Hemos visto en la introducción lo que eran las tres divisiones. Ahora vamos a iniciar con la primera, que tiene que ver con la esclavitud en Egipto, y nos va a iniciar lo que es la preparación que Dios va a hacer con la nación. Vamos a ver en este estudio el primer capítulo 1 hasta el capítulo 2 primeramente, y luego del 3 al 6. Veamos entonces lo que la palabra de Dios nos dice. Veamos el patrón del crecimiento de lo que Dios nos está presentando en este gran libro. Encontramos que el libro de Éxodo se presenta de tal manera y empezamos a analizar que el pueblo de Dios fue creciendo en estos 400 años. Llega a una cantidad muy grande y encontramos aquí que después del crecimiento vemos una aflicción, y esta aflicción es constante y esta aflicción es por largo tiempo. Entonces, cada vez que el pueblo se multiplica y prospera, encontramos, surge también la gran oposición, la prueba o la persecución. Esto es cierto también en el Nuevo Testamento. Este siglo se repite a través de las generaciones, hasta culminar la venida de lo que viene siendo, en este caso, Moisés, y en el Nuevo Testamento, el Mesías, quien establece su iglesia, y es decir, el reino, o lo que es, ¿verdad? La iglesia, el reino o el templo de Dios. En este contexto vemos que el fiel cumplimiento de la promesa de Dios. Lo que Éxodo nos va a narrar es el cumplimiento de la promesa de lo que Dios hizo a Abraham. En Génesis capítulo 15 podremos notar lo siguiente, versículos del 13 al 14. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Vemos esta promesa, he aquí donde habías hecho referencia en lo que es el video de introducción en esa lección, al apéndice A, de lo cual nos ayuda a entender de estos 400 años. El apéndice B también va a traer información, entonces tenga esto en consideración de lo que el video al lado en el video de introducción tiene apéndice A y apéndice B. Moisés nos revela que la opresión del pueblo sería por 400 años, según lo que encontramos allá en el libro de Génesis. Luego, Lucas nos menciona que este era el caso, o mejor dicho, nos lo confirma en Hechos capítulo 7 y versículo 6. Pero en este libro de Éxodo, Moisés mismo, siendo el autor, menciona una fecha diferente, 430 años. Encontramos en el capítulo 12 y versículo 40. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fueron 430 años. Lo que nos presenta una posible contradicción. Y la pregunta que tenemos que hacernos como estudiantes de la Biblia es, ¿será que hay una contradicción dentro de Moisés mismo? Si Moisés es el autor de Génesis y el autor de Éxodo, ¿por qué menciona 400 años y por qué después 430? ¿Será que se equivocó cuando escribió? ¿Será que se le olvidó lo que había puesto anteriormente? Podemos entonces ver que hay que observar y ser estudiantes diligentes de la palabra de nuestro Dios. Cuando seguimos analizando las Escrituras, nos damos cuenta de lo siguiente sobre lo que Moisés escribió en Éxodo capítulo 12, versículo 40. Recuerde de siempre considerar el contexto inmediato de lo que está diciendo dicha declaración. Dice el versículo 41 del mismo capítulo 12 de Éxodo: y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Gálatas capítulo 3 y versículo 17 también tiene algo que decir el apóstol Pablo. Dice lo siguiente: esto pues digo, el pacto previamente rectificado por Dios para con Cristo, la ley que vino
430 años después, no la abroga para invalidar la promesa. Note que Pablo, bajo el mismo Espíritu Santo que Moisés, nos deja saber de 430 años. Y el mismo Espíritu que inspiró a Moisés escribe que la promesa a Abraham fueron 400 años en el desierto. Teniendo en cuenta estos pasajes anteriores, encontramos el periodo de 400 y 430. Y más adelante vamos a encontrar aún otra fecha de 480. ¿Será que esto se contradice? ¿Será que hay errores en la Biblia, como algunos dicen? ¿Cómo poder armonizar esta situación? Como estudiante de la Biblia, tú tienes que analizar estas cosas y tienes que traer a mente una armonía. ¿Qué es lo que está diciendo? Aunque los periodos terminan con Éxodo, hay que tener en cuenta sus comienzos para comprender plenamente estos intervalos de tiempo, como indica el apóstol Pablo. En Gálatas 3, versículos 16 al 18, el periodo de los 430 años. Comenzó, note aquí, con la promesa del Señor a Abraham. Génesis capítulo 15, versículo 13 al 16, transmite que el periodo de 400 años comenzó con la aflicción de los descendientes de Abraham. Es decir, que la primera aflicción de Isaac y los 480 años son los 400 más los 80 años de la vida de Moisés, que nos presenta 40 años en Egipto y 40 años en Madián cuando Dios ya lo llama. Entonces vemos aquí que la escritura nos deja saber que está iniciando diferentes puntos de inicio, nos está presentando. Los 400 años están, que lo cual mencionó Moisés al principio, pero 430 cuando viene la aflicción. Y luego lo que viene siendo acá, 400 años más aparte, cuando Dios llama a Moisés, son los 80 años para que entonces entre en efecto la salida del pueblo. Las tres fechas son correctas, son ciertas, solamente tienen diferentes puntos de inicio. Esto es importante para ti. Recuerda de ir a los apéndices, apéndice A y apéndice B. Allí te va a dar aún más información. No vamos a tener el tiempo para verlo todo aquí, pero sí es importante que tú puedas recordar esta información para que así también enseñes a aquellos que te hagan estas preguntas. Aunque Abraham recibió varias llamadas divinas, tal y como lo vemos en Génesis, es difícil determinar el momento exacto en que hizo la promesa inicial, en Génesis capítulo 12, del 1 al 4. Este pasaje nos afirma que Abraham fue llamado en Harán, dice a Canaán. Tenía 75 años, pero no está claro si la promesa inicial se hizo ese mismo año o si algún tiempo antes. Abraham tenía 100 años en Génesis capítulo 21, versículo 5, cuando nació Isaac. Si la promesa divina le fue impartida a Abraham 30 años después del nacimiento de Isaac, esto aclara el periodo de los 400 y 430. Obviamente, si tenía 75 y a los 100 nace Isaac, sería exactamente 25, pero sería que está afirmando lo que es ahora cuando Abraham, en este caso ya su hijo Isaac, ha crecido un poco. No sabemos la fecha en sí. Por otra parte, la promesa se hizo cuando Abraham tenía 75 años y Isaac tenía 5 años cuando fue destetado y comenzó a ser burlado por Ismael o también por su madre Agar. Entonces no hay discrepancia. Se añaden los 25 más los 5, como mencionaba un momento, y entonces entra en efecto los 30 años. Por lo tanto, al escribir Génesis 15, los 400 años de aflicción habrían comenzado desde el deteste del primero descendiente de Abraham, esto es, de Isaac, siendo de recién nacido, y Ismael de 5 años aproximadamente. Encontramos entonces que serían los 430 años. Y no
con la promesa inicial hecha a Abraham cuando tenía 75 años. Así, por lo tanto, 480, 430 y los 400 años son correctos. Diría usted, ¿por qué? Porque tienen diferentes puntos de inicio. Eso es importante recordar. Cuando algo parece una contradicción, tiene una respuesta y una solución según la palabra de Dios, según las Escrituras, y nos va a ayudar a entender este texto. Ahora, cuando usted ve estos pasajes, es importante que usted los estudie y dé el tiempo. Recuerde, hacer referencia una vez más a lo que es el apéndice A y el apéndice B. Eso le va a proveer más información sobre estas fechas. Ahora, encontramos que el pueblo va creciendo, encontramos que viene la aflicción, viene la dificultad, pero capítulo 1 también empieza a iniciarnos el problema del hombre. ¿Cuál es el problema del hombre? El pueblo crece. Los primeros 7 versículos nos registran la información. Lo primero que Moisés afirma es que dice, entraron en Egipto los hijos de Israel. Capítulo 1, versículo 1 de Éxodo. Luego, más tarde, podemos ver que nos deja saber cuándo fue que salieron de la tierra de Egipto, 430 años después. Recuerden, dependiendo del inicio de cuando Isaac fue detestado. Recordemos que el acontecimiento de Moisés no están todos para revelarnos exactamente día a día o año a año lo que sucedió, sino que fue el hecho de según los eventos que nos quiere dejar en claro. Igualmente, el libro de Génesis también no nos aclara lo que sucedió día por día, excepto después, o mejor dicho, día por día, nomás en la creación, y luego después toma ciertos periodos. Ya no es una fecha determinada. Esto lo va a encontrar a través de las Escrituras también. Y usted y yo debemos de saber estas divisiones. Si seguimos el contexto, dice, ahora la lista que nos va a proveer de allí, del versículo 2 al 4, nos va a proveer una lista de las tribus que entraron en Egipto. Esto es 11, incluyendo la cual también ya había entrado José, pero también se cuenta como siendo alguien que fue introducido a Egipto. Encontramos a Rubén, que denota, he aquí un hijo, o mira un hijo, porque el Señor ha mirado mi aflicción. Contesta ahí en Génesis 29, versículo 32. Simeón, que implica oído, o Dios ha escuchado, porque Dios ha oído que yo era despreciada. Génesis capítulo 29, versículo 33. Leví, que significa unido o adjunto. Ahora se unirá conmigo mi esposo, porque le he dado 3 hijos. Génesis 29, versículo 34. Judá, que denota alabanza o alabado o alaben a Dios. Génesis 29, versículo 35. Isaacar, que denota recompensa o salario. Encontramos también que podríamos ver lo que asocia a Dios de la recompensa por haber dado a su sierva, en este caso Lea. Génesis 30 y versículo 18. Zabulón significa habitar o morada. Lea lo asocia con que su esposo habitará con ella, en Génesis capítulo 30 y versículo 20. Benjamín denota hijo de la mano derecha o hijo del sur, nacido de Raquel en su vejez y su muerte. Génesis capítulo 35 y versículo 18, digo en la muerte, lo cual falleció ella. Dan, que implica juzgar. Dios me ha juzgado y también ha escuchado mi voz y me ha dado un hijo. Génesis capítulo 30, versículo 8. Gad, que significa fortuna o suerte. Dios me ha dado una buena fortuna. Génesis capítulo 30 y versículo 11. Aser, que denota feliz o dicha. Feliz seré porque Dios me ha dado hijos. Génesis capítulo 30 y versículo 13. José, él añadirá
a quien Dios añade, o mejor dicho, viene del verbo añadir, aumentar, incrementar, continuar haciendo algo. Génesis capítulo 30, versículo 23 y 24. Ahí es algo importante del por qué saber las definiciones o los significados de los nombres y las referencias. Estos 12 y sus familias se fructificaron y se multiplicaron y se fortaleció en gran extremo a tal grado que se llenó la tierra de Egipto con los israelitas. Los 80 años que tuvo que fortalecer fueron 80 años del resto de la vida de José, más el tiempo que pasó para que un faraón ascendiera que no conociera las obras de José. Pero luego pasamos al versículo 5. Aquí encontramos otro dilema en adición de los 400 años, 430 y 480 años. Aquí tenemos el dilema de los 70 o 75 personas que fueron introducidas a Egipto según la lista de descendientes de Abraham. El versículo 5 nos dice que fueron 70 personas. Según dice el texto, todas las personas que nacieron a Jacob fueron 70 y José estaba en Egipto. Mencionando a Abraham sería su descendencia, en este caso inmediata descendencia sería de Jacob, entendiendo las tribus, para aclarar ahí. Sin embargo, tenemos el acontecimiento de Hechos capítulo 7 y versículo 14. Aquí encontramos que Esteban, bajo el Espíritu Santo, y Lucas registrando, nos declara que fueron 75 personas. Según el texto dice lo siguiente: y enviando José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Aquí este dilema, según el registro de Moisés, son 70. Ahora Lucas nos registra que Esteban recuerda que son 75. Recordemos que es importante ver la diferencia de estas 5 personas, cómo armonizar esto. Al tomar la descendencia de Jacob registrada en Génesis capítulo 46, versículos del 8 al 27, usted se dará cuenta que de los hijos y de los nietos de Jacob, lo cual fueron 70. Según si usted va de los versos del versículo 8 al 27, va a poder contar, son 70. Sin embargo, en el versículo son 5 que dice de los 70 faltan. Esto es, estaba José y su familia, estos fueron excluidos de la lista, al igual que Dina. Una posible solución para armonizar estos pasajes, según encontramos aquí, en los diferentes números de que Lucas nos menciona, los 75. Es porque José está registrado, o no está registrado, mejor dicho, y sus 2 hijos, Manasés y Efraín. La hija de Aser, Sera y Dina, hija de Abraham, la cual nos da el total de 75 personas. Génesis capítulo 46, versículo 15, menciona en este caso a la hija de Aser, y versículo 20 a Dina, la hija de Jacob. Recordando que las mujeres no eran contadas, y en el Nuevo Testamento pasa ahora a través de Lucas que sí lo son. Entonces encontramos en este caso, según Esteban nos revela que eran 75 personas que sí fueron descendientes inmediatos de lo que es Jacob, que fueron introducidos. Entonces la solución está dentro de la misma palabra de Dios, pero hay que ser estudiantes diligentes para encontrar esta información. Moviéndonos al versículo 8 al 10 del primer capítulo, Moisés nos presenta una realidad sobre el crecimiento del pueblo. Esto es importante para usted y para mí entender. Vemos aquí que mientras el pueblo se está multiplicando, está creciendo, siempre verá el mundo, y aquí vemos que Egipto y Faraón lo vio como una amenaza y va a tratar de truncar esto. Esto es cierto también en el libro de Nehemías, capítulo 4, del 1 al 8. En el tiempo de Jesús, Mateo capítulo 2, versículo 3, en Hechos capítulo 4, versículo 16 al 18. El patrón es claro: Dios bendice, el pueblo crece, el enemigo conspira. Tal vez usted ha preguntado, ¿por qué la iglesia está siendo atacada hoy en día?
No, porque la iglesia sigue creciendo. Mientras el pueblo crezca, el mundo va a atacar, el enemigo va a conspirar. Entonces podemos ver que Faraón dedujo: Israel es mayor y más fuerte que nosotros, por lo cual debemos de controlar su crecimiento y su fuerza. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, según el texto nos dice que Faraón concluyó: vamos a detener que no se multiplique. Faraón causa afligir al pueblo, lo esclaviza y limita a los varones. Todo desde el versículo 11, versículo 13, 14 y 16 encontramos esto. Los líderes religiosos en el tiempo de Jesús quisieron afligir a los apóstoles. Hechos capítulo 4, versículos 17, 21 y capítulo 5, versículo 40. Quisieron encarcelarlos también, ponerles no la esclavitud literal como hizo Faraón, pero esclavizarlos a cierto punto, detenerlos. Hechos capítulo 4, versículo 2 y Hechos capítulo 5, versículos 17, 18, entre otros capítulos como el capítulo 12, cuando Pedro y otros fueron arrestados. Y quisieron limitar a los varones, en este caso, en el tiempo de Faraón. En el tiempo del Nuevo Testamento quisieron limitar la predicación. Hechos capítulo 5, versículo 28, Hechos capítulo 4, versículo 18. Encontramos una gran similitud de lo que el hombre ha querido hacer, el mundo que ha querido afligir al pueblo de Dios. Pero en el texto encontramos algo bien poderoso que nos dice: cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban. Éxodo capítulo 1, versículo 12. La opresión no detiene el propósito de Dios, sino que causa que se multiplique. Una vez más, podemos ver la promesa hecha a Abraham desde Génesis 12, versículo 2. Dios le dice: se va a multiplicar como el grano de la arena, no podrá ser contado. Capítulo 15, versículo 5, repite esto otra vez. En Hechos capítulo 8, del 1 al 4, cuando venía Saulo y perseguía, el pueblo salía fuera y se iba por todos lados predicando, aún causando más que creciera y se multiplicara. En Romanos capítulo 8, versículo 31, de igual manera nos ayuda a entender el crecimiento continuo, aunque venga la opresión. Ahora recordemos que Faraón lo hizo por temor a su estilo de vida. ¿Se ha puesto a pensar por qué a veces la iglesia es afligida por el mundo? Por el estilo de vida que lleva al mundo, que no quiere cambiar. Faraón era similar en esto. Creo que bien lo dijo Salomón, guiado por el Espíritu Santo: no hay nada nuevo debajo del sol. Todo lo que hemos visto en el Antiguo Testamento se mira hoy en día. Faraón no quería cambiar su estilo de vida, no quería cambiar de quién era, no quería cambiar y ceder su autoridad o su poder que él tenía. Entonces vemos que él hace algo. Encontramos lo cual Faraón, su temor era de que el pueblo se llegara a unir a sus enemigos. Faraón temía. El versículo 10 nos dice: y acontezca que habiendo guerra, ellos también se unan a nuestros enemigos. No era solo demográfico, era estratégico. El enemigo teme que el pueblo de Dios crezca. Descubre su identidad. Realmente, si el pueblo de Dios descubre quién es, descubre a quién sirve y descubre a quién tiene a su lado, puede llegar a derrumbar a aquellos líderes o aquellas naciones o aquellas barreras que el mundo quiere ponerle. Si el pueblo de Dios usa su fuerza, reconocerá el gran poder que tiene, ya que viene de Dios. Si el pueblo de Dios se analiza o se une al propósito divino, entonces aquel pueblo de Dios puede llegar a causar gran impacto. Amados, es importante ver que los primeros 10 versículos nos están presentando el fundamento de lo que está por venir dentro de la preparación para el pueblo. Pero ¿qué del decreto de Faraón? Versículos del 11 al 22. El versículo 11 nos dice que el propósito de Faraón, que es el enemigo, el líder del mundo, era molestar. El término molestar viene del hebreo
que denota humillar, maltratar y o afligir. Esto es que Faraón molestó a la nación de hebreos con esclavitud para que le sirvieran a él. Faraón es aquel típico hombre del mundo que es egoísta y busca su propio bienestar. Por eso no va de acuerdo con la voluntad divina, porque Dios quiere que aquellos que le temen y le sirven piensen en el prójimo antes que en sí mismo. Faraón se ocupaba en que ellos hicieran sus tareas pesadas. No le importaba nada más. Quería lograr su propósito. Versículo 12 nos dice que el enemigo teme al pueblo de Dios. El término temer quiere decir aquí o implica siendo un pavor repugnante. Esto es que temían con gran miedo el pueblo, por eso lo atemorizaron con el fin de que no siguiera creciendo. Esto es lo mismo con los líderes religiosos en el tiempo de Jesús. En Hechos capítulo 4 y Hechos capítulo 5. Temieron con gran temor que los apóstoles predicaran y creciera el cristianismo y perdieran los líderes religiosos el poder y el control según lo que ellos tenían. Hasta hoy en día ese sigue siendo el temor del hombre. ¿Qué causa esto? Que los egipcios hicieran algo a Israel. Versículo 13 dice que causaron que les sirvieran con dureza. Lo que causa el enemigo es que desvía al pueblo de hacer la voluntad de Dios. Si los ocupa en una cosa, los va a desocupar de otra. Y al hacerlo, pues ellos no podrían dedicarse a Dios. Esto sucede porque el enemigo hace servir al pueblo de Dios. El término hacer servir viene del hebreo que ayuda o que implica entender que los gobernaron con mano dura, maltratándolos como esclavos. Los menospreciaron. No los consideraban iguales, los consideraban de menos valor. Amargaron sus vidas con dura servidumbre, dice el versículo 14. Lo que causó que el enemigo fue que le diera una vida amarga, difícil para el pueblo de Dios. Esto del término amargaron su vida implica que le amargaron la vida, ya que no hallaban gozo en lo que hacían, lo hacían de mala gana y a la fuerza. Y los hebreos lloraron amargamente por su condición. Obligaban con rigor, versículo 14 también. Lo que causó que el enemigo llevara este rigor, esta acción para con ellos, que implica que quitaron sus derechos, ya que los esclavizaron y los forzaron con mano dura a lograr el trabajo. Esto es capítulo 5, del versículo 19 al 11, nos da una imagen que lo hicieron con crueldad. ¿Qué tenían que hacer? Las ciudades de almacenes, esta es la ciudad de Pitón y Ramesés, allá en el versículo 11, barro y ladrillo, versículo 14, toda labor del campo, versículo 14, y todos los servicios que implicaban. Quiere decir, todo lo que a Faraón se le imaginaba, ellos lo iban a hacer. Versículo 19 al 22 nos presenta la siguiente pregunta. Aquí viene otro desafío. ¿Es posible que Dios permita la mentira por el bienestar del pueblo? ¿Qué quiere decir esto? Cuando usted analiza esto, usted va a poder ver que algunos han sugerido que las parteras mintieron a Faraón para que evitaran el castigo y así Dios lo permitió o lo otorgó. Algunos quieren, como en este caso y en otros, llegar a decir que Dios acepta o permite la mentira. El mandamiento de Faraón radicaba en la condición: cuando asistáis a las hebreas en sus partos, recuerde esto, recuerde el contexto y recuerde cuándo lee y cómo lee. Versículo 16, Faraón le dijo: cuando ustedes asistan a las hebreas en sus partos, tienen que estar presentes, lo cual nos implica que las parteras, dado a que temieron a Dios, tuvieron miedo, respeto y honor, no asistieron o atendieron a las hebreas como Faraón les había instruido. Por lo que cuando contestaron, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues
son robustas y dan a luz antes de que la partera venga a ellas. Era cierto, ya que ellas no llegaron a estar presentes en el parto. Esto es que las parteras, por la reverencia que le temían a Dios, decidieron desobedecer a Faraón. No estaban mintiendo, fue cierto lo que dijeron. No hay una posible mentira aquí. Pero tenemos que aclarar lo que el texto está diciendo. Entonces, muy importante que cuando usted lea estas porciones y estas situaciones, usted haga hincapié del contexto. En Hechos capítulo 4, versículo 19, los apóstoles le dijeron a aquellos líderes religiosos: juzguen por vosotros, ¿verdad? Si es justo o no. Dice, pero esa justicia que ellos apelan es obedecer a hombres antes que a Dios. Obviamente los apóstoles iban a obedecer a Dios e iban a ignorar lo que los hombres estaban diciendo. Fue lo mismo que las parteras hicieron. Ignoraron la petición de Faraón e hicieron caso a Dios por temor. No asistieron. Por continuamente dijeron, no estábamos presentes. Es muy importante ver. Capítulo 2, versículos del 1 al 10. Vemos entonces, ahora ya veo la preparación Dios por el pueblo, tomando el problema y la solución a lo que era la esclavitud y también lo que era el crecimiento del pueblo, como Faraón quería afligirlos. Pero ya en el capítulo 2 del 1 adelante ya nos presenta el nacimiento de Moisés. Vemos que su padre, que era un varón de Leví, recuerde que en esta ocasión Leví denota unir, asociado y vinculado. Podríamos ver Génesis 29:34, Números 18, 2 al 4. Esto es previamente lo que vimos anteriormente. Esto también implica la unión entre un hombre tomando a su mujer como esposa. Vemos aquí que Leví hace esto. Y vemos en el versículo 3 que cuando la madre toma a su hijo Moisés, va y calefatea con brea y asfalto lo que es esta canasta de juncos para salvarle la vida a su hijo. En el inciso C, en el apéndice C, que usted va a poder ver en el video de introducción, va a hablar sobre estas dos frases: calefatear con brea, calefatear con asfalto y brea. Esto es importante entender qué es lo que está haciendo la madre. Esto es importante entender la relación que nos ayuda a entender de cómo Dios está proveyendo la salvación. Recuerde, váyase al apéndice C y estudie, analice esa información ahí. Versículo 10, Moisés diciendo, porque de las aguas lo saqué. El nombre de Moisés del hebreo entonces denota sacado del agua, que conlleva la idea de ser rescatado y probablemente viene de la palabra que en egipcio denota niño o en este caso hijo. En términos simples nos deja saber que un hijo es sacado del agua. Quiero que piense por un momento en esto. Un hijo es sacado del agua. Si usted va a Mateo capítulo 3, versículo 15 en adelante, usted va a encontrar el bautismo de Jesús y va a escuchar una voz que dice, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Note entonces la similitud del llamado, note entonces también la similitud de la implicación, tanto del nombre de Moisés como el nombre de Jesús, siendo Salvador del mundo, pero también siendo llamado del agua y reconocido como hijo de Dios. Esto es importante, hacer estas conexiones. Esta enseñanza está afirmada desde el principio y enfatizada en el bautismo del Nuevo Testamento. Entonces, recordemos esto también. Vemos en el capítulo 2, versículo 11 al 15, Moisés como mediador. Ahora vamos a encontrar que él va a intervenir a su manera, no de la manera de Dios, a su manera. Y vamos a encontrar que Moisés como mediador observó lo que está sucediendo con sus hermanos y no le agradó que ellos fueran oprimidos.
y lo que ellos estaban experimentando en el momento. Entonces Moisés observa que la injusticia. Moisés observó que los egipcios golpeaban repetidamente a sus hermanos hebreos. Él intervino como mediador según a su manera y según a su justicia. Y también miró que el maltrato. Esto causó que Moisés tomara acción por su propia voluntad. Versículos 12 y 13, Moisés aprendió que nada queda oculto por más que trate la persona de ocultarlo. Cuando él fue y mató al egipcio, cuando él volvió a ver a sus hermanos hebreos peleando o alegando o discutiendo, uno de ellos le hace saber, nos vas a matar igual que al egipcio. Nada queda oculto y Moisés tenía que aprenderlo. Versículo 14 nos enseña esto. Moisés decide huir por miedo de morir como consecuencia por sus acciones a la tierra de Madián. Para este tiempo Moisés ya tenía 40 años, según Hechos capítulo 7, versículos 23 al 29. Ahora, sigamos con el contexto del capítulo 2, versículo 16, Moisés como pastor. En este lapso de tiempo, los 40 años, es que Moisés toma el oficio de ser pastor en la tierra de Madián. Es que por donde primeramente escuchamos de Reuel, Séfora y Gersón. Quiero que tenga en mente que los primeros años en Egipcio, Dios estaba preparando tanto al pueblo y a Moisés. Después llegan los 40 años ahora en la tierra de Madián. Dios está preparando a Moisés específicamente para cuidar de estas ovejas, tratándolo como pastor, porque él será quien ahora pueda ver por la gran nación de Israel. Encontramos el nombre primeramente introducidos de Reuel. Reuel denota amigo de Dios, según Números, capítulo 10, versículo 29. Luego después Moisés lo denota o lo deja conocer como Jetro, que denota o implica su abundancia, según Éxodo capítulo 3, versículo 1, 4, 18, al igual que 18, 1 y 2, 5 y 6, 9 y 10 al 12. Nombre de Séfora, la esposa de Moisés, que significa pájaro o pájaro pequeño. Éxodo capítulo 4, versículo 25, Éxodo 18, versículo 2, y Gersón, el hijo de Moisés, que denota extranjero y o forastero. Éxodo capítulo 18, versículo 3. Primer libro de Crónicas, capítulo 23, versículo 15 al 16. Y primer libro de Crónicas también, versículo 26, capítulo 26, perdón, versículo 34. Después del tiempo determinado, de estos 40 años, es que Dios está por llamar a Moisés, ya que ha escuchado el gemido y el clamor de su gente. Esas dos palabras, gemido y clamor. Gemido denota con molestias físicas, en lamento y dolor por las tareas duras con las que estaban forzados a llevar a cabo. Esos son o denota gemidos. Un ejemplo de esto está en Lamentaciones, capítulo 1, versículo 11. El término clamor, esto es un clamor de ayuda, por decir un socorro, un llamado de auxilio, mostrando reverencia al Señor, buscando la salvación o la liberación de parte de Dios. Ezequiel nos enseña esto, capítulo 9, versículo 8, capítulo 11, versículo 13, el salmista en el 145, versículo 19, y el libro de Lamentaciones, capítulo 3 y versículo 5. Hemos acabado de ver lo que viene siendo el problema y la solución, de cómo el problema era el crecimiento, estaba siendo limitado, oprimido y afligido. La solución Dios presenta a Moisés, su nacimiento, para irlo preparando ahora en la tierra de Madián para llegar a ser el pastor que cuidará de las ovejas de su rebaño. Una referencia inmediata de lo que encontramos en Juan capítulo 10, cuando Jesús se presenta como el buen pastor. Amados, espero que esta lección le esté ayudando a entender este gran libro. Espero que esta lección le ayude a ver cómo Dios mira el problema, pero también mira la solución y está presentando todo a su tiempo para que cuando llegue tú puedas contestar a su llamado. Y por eso ese es el tiempo de la preparación. Esa es la conclusión del
la primera lección. Recuerde que al lado del video está lo que es el repaso del video para que usted pueda contestar esas preguntas y pueda continuar con la segunda lección. Dios le bendiga y nos vemos para la próxima lección.